Dice, yo ponía a salvo a las pobres criaturas y el Padre Divino quedaba satisfecho. No podía rechazarme, siendo el santo querer el mismo. O sea, el querer divino es el Padre mismo. ¿Qué significa rezar en su querer? Creo que lo hemos estado viendo, es repetitivo, pero son diferentes formas en que Jesús nos va explicando qué es esta oración ahora en la divina voluntad. O sea, no hay otra, es lo mismo, pero dicho de diferente manera, para que lo entendamos, o sea, y no nos quede la menor duda de lo que estamos escuchando. Entonces ahora dice, dice, he pasado una mañana rezando junto con Jesús en su querer. Aquí Luisa ya empieza a tener esa oración en la unidad del querer divino. Dice, he pasado una mañana rezando junto con Jesús en su querer. Pero, oh sorpresa, mientras rezábamos, una era la palabra, pero el querer divino la difundía sobre todas las cosas creadas, y en todas quedaba su marca. La llevaba al empirio, o sea, al cielo, y todos los bienaventurados no solo recibían la marca, sino les era causa de nueva bienaventuranza. Descendía en lo bajo de la tierra y hasta en el purgatorio, y todos recibían los efectos. Pero ¿quién puede decir cómo se rezaba con Jesús y todos los efectos que producía? Entonces, Luisa y Jesús se ponen a rezar juntos. Y ahora dice que mientras rezaban, una era la palabra, o sea, lo que estaban diciendo, pero que el querer divino tomaba esa palabra, o sea, la vida divina tomaba esa palabra y la difundía no solo sobre las criaturas, que es hasta donde íbamos ahorita, no solo en las criaturas, sino en todas las cosas creadas. Y en todas quedaba su marca, ¿sí? Quedaba la marca del querer divino. Y la pregunta es, ¿qué marca podrá poner el querer divino? Como un sello como todo lo que vemos, aquí estuvo el querer divino. No, la marca que el querer divino puede producir, puede poner, es su misma vida. O sea, donde el querer divino actúa, el querer divino está en continuo acto de generar seres o vidas semejantes a él. Aquí lo que está diciendo lo dice de una manera velada. Poco a poco nos lo va a ir explicando. Pero Jesús nos dice que Él quisiera tener una vida de Él en cada cosa creada. Y esto le toca al hombre, le toca hacerlo al hombre. Aquí tenemos que explicar algo también para que más o menos quede claro. La finalidad de la creación es el reinado de Jesús en este mundo, o sea, el reino de Dios en la tierra. Y sabemos que Jesús tiene que reinar. El único problema es que Jesús es rey, pero rey de reyes. Entonces, la pregunta es, ¿y quiénes son esos reyes? Nosotros. Bueno, pero yo no soy rey. No hay tantos reyes en este mundo. Entonces, ¿de qué manera Jesús puede establecer un reino donde Él sea rey de reyes? La forma nos la dice el mismo Jesús. Nos dice que rey significa aquel que extiende su vida en donde reina. O sea, la forma de llegar a ser rey es extender la propia vida
en el lugar o en el ser en donde se va a reinar. Por eso es que Jesús es Rey de nosotros, porque extiende su vida en nosotros. Bueno, entonces ya Jesús es Rey, yo soy reino de Él. Pero ahora, para que yo sea Rey, necesito extender esa vida que Jesús extendió en mí, esa vida divina que Jesús puso en mí, ahora que ya es mía, que ya la tengo en propiedad, ahora esta vida la tengo yo que extender. ¿En dónde? Que no se nos dice que somos los reyes de la creación. Bueno, para poder ser rey de la creación, necesito extender mi vida, pero mi vida divina, en las cosas creadas. Y por lo tanto, ahora las cosas creadas se convierten en mi reino, pero yo ya me convertí en rey. Y ahora sí, Jesús puede ser Rey de Reyes cuando cada uno de nosotros vayamos extendiendo nuestra vida divina en todo lo creado. Y la pregunta es, bueno, ¿y para qué extenderla? Una vida divina en cada cosa creada. Creo que la respuesta nos la da San Pablo cuando nos dice que al final, cuando ya la historia de la familia humana vaya a terminar, dice, cuando el último enemigo haya sido vencido, o sea, la muerte, cuando Jesús someterá todo a Él, o sea, todo debe estar sometido en Jesús, o sea, debe estar prácticamente ya dentro de Jesús, haciendo Él vida en todo, y en ese momento Él se someterá al Padre para que Dios sea todo en todos. O sea que al principio no había más que Dios. Este Dios saca de sí todo lo que tiene que sacar, tanto dentro de Él como fuera de Él, pero al final todo debe volver nuevamente a Él, pero debe volver como vida divina. Esto lo podríamos comparar al Big Bang que nos habla la ciencia, de ese momento, de esa explosión en que todo empieza en la creación, que era un punto de materia que se extiende y en fin, pero nos dicen que al final el universo se volverá a contraer. Eso es exactamente lo que el Padre hizo. De ese punto que es Dios mismo, de esa infinitud de Dios mismo, viene un momento explosivo, por decirlo así, en que Dios dice, fiat lux, hágase la luz. Y en ese momento empieza a expandirse, a extenderse todo lo que Dios sacó de sí mismo en todo el universo, en todas las criaturas y en todos nosotros. Pero ahora quiere que cada cosa creada por Él, cosa, adquiera vida, vida divina, pero la vida es de cada uno de nosotros. Nosotros somos cosas creadas, pero la vida que tenemos es de Dios. Dios puso su vida en nosotros. Que la hayamos rechazado, no importa, pero Él puso el movimiento de vida. Él sigue siendo movimiento de vida en nosotros. Seguimos teniendo vida gracias a Él. Bueno, lo mismo es ahora en las cosas creadas. Nosotros tendremos que poner nuestra vida divina en las cosas creadas para ir extendiendo este reino. Ahora yo reinaré en las cosas creadas, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? La creación toda sirve como miembros a Dios para llegar a amar a su criatura. Dios nos ama a través de la luz del sol, a través de los efectos que la luz del sol da. Nos ama a través del calor, a través de la fecundidad, a través del color, a través del aroma, a través del sabor que el sol pone en las cosas creadas. Ahora nosotros debemos tomar todo esto y corresponderle, pero corresponderle por el mismo camino. O sea, ahora las cosas creadas deberían de ser miembros nuestros para poder darle a Dios
toda la retribución que Él merece por todo lo que nos ha dado. Entonces, ya después de esto, le dice Jesús a Luisa, ¿has visto lo que significa rezar en mi querer? O sea, hemos comprendido nosotros lo que es rezar en el querer divino. Dice, ¿cómo es que no hay punto en el cual mi querer no exista? Él, o sea, el querer divino, circula en todo y en todos. Es vida, actor y espectador de todo. Así los actos hechos en mi querer se vuelven vida, actores y espectadores de todo, hasta de la misma alegría, bienaventuranza y felicidad de los santos. Llevan por todas partes la luz, el aire balsámico y celestial que hace salir alegrías y felicidad. Por eso no salgas jamás de mi querer. Cielo y tierra te esperan para recibir nueva alegría y nuevo esplendor. No se refiere nada más a las criaturas racionales, a las criaturas, a los seres humanos pensantes, ¿sí? Racionales, no. Se refiere a toda la creación. Cielo y tierra te esperan para recibir nueva alegría y nuevo esplendor. Continúa y dice, las oraciones hechas en mi querer divino para obtener el advenimiento de su reino sobre la tierra, esto se refería a Luisa cuando estaba ella empezando y tratando de lograr que se estableciera el reino en ella, dice, tienen un gran imperio sobre Dios. Dios mismo no puede desentenderse, ni puede no oírla favorablemente. Por lo que decíamos hace un momento, todo es en el querer divino y el querer divino es Él. Así que no se puede negar nada a Él. Dice así, de este modo nos sentimos cercados, o sea, como encerrados dentro por todos los lados por nosotros mismos. Sentimos nuestra misma voluntad en nosotros que ruega. Esto es también inmenso. Cuando un alma ama, ruega en la divina voluntad, es Dios mismo quien tiene que estar orando y rogando por Él, por lo que se está pidiendo, porque es la misma voluntad. Y si la voluntad es el motor del ser, y la voluntad divina está moviendo el acto de la criatura, y esa voluntad divina está haciendo que la criatura pida el reino en todos, esa misma voluntad es la que está en Dios. Por lo tanto, el acto que está haciendo la criatura es el acto que Dios está sintiendo en sí mismo y que lo está haciendo Él mismo. Ahora la oración en la divina voluntad es la misma oración de Dios. O sea, Dios orando junto con la criatura, porque la unidad de la voluntad divina los funde en la misma acción. Entonces, vuelvo a repetir, dice, de modo que nos sentimos cercados por todos lados. Sentimos nuestra misma voluntad en nosotros que ruega. Y de oración, ojo con esto, se cambia en orden. Y dice, quiero. A veces suena como herético lo que estamos diciendo. O sea, ya no es una oración, ahora es una orden. Y entendido, por favor, desde la divina voluntad, que es la que está produciendo esa oración en la criatura, esa petición, vamos a decirlo así, pero que como es la misma voluntad de Dios,
ahora es Dios mismo quien está diciendo quiero. Por eso es que la oración en la divina voluntad tiene esta potencia, esta infinitud. Ahora Dios dice quiero. Dice, e imperando sobre nuestro ser divino, con su dulce imperio, decimos, queremos. La criatura dice quiero y la Trinidad dice queremos al mismo tiempo. Dice, por eso las oraciones hechas en nuestro fiat divino se pueden llamar decisiones, órdenes, que llevan el rescrito firmado de lo que se quiere. Y si no se ve al instante lo que se quiere, es porque estamos disponiendo las causas secundarias para sacar de nosotros lo que hemos decidido dar. Por eso no hay que dudar, porque tarde o temprano verá descender lo que con decisión le ha sido concedido. No hay forma de dudar de lo que estamos haciendo y orando. ¿Cuál es la petición que debemos tener? Que su reino se extienda sobre la tierra en todas las criaturas. Lo podemos particularizar con una condición. Yo puedo particularizar la petición del reino para una determinada persona o para unas determinadas personas, pero de ahí lo extiendo a toda la familia humana, no quedarnos en la petición particular. Si esto está en consonancia con lo que Dios quiere, o sea, si pedir el reino para, no sé, para un hijo que anda en malos pasos, para una persona, para un amigo, para quien sea, yo pido el reino para él, para ella. En ese momento Dios está pidiendo el reino para él o para ella. Es la misma divinidad quien se lo está pidiendo. Bueno, ahora vamos a tener la firme convicción de que Dios lo va a dar y va a hacer hasta lo imposible con tal de que aquella criatura o aquellas criaturas lo tengan. Dios va a hacer todo lo posible. Lo único que queda es que la voluntad humana está en medio y esa voluntad humana va a decidir si lo quiere aceptar o no. No es impositivo, no es imponiéndolo, sino es dotando a esa alma con todo lo necesario para que acepte. O sea, incluso cambiará la forma de razonar de aquella persona, pero tiene que ser voluntario. Pero no dudemos un instante de que lo que estamos pidiendo en la oración se va a cumplir. La extensión del reino de la divina voluntad se va a cumplir, se está cumpliendo. Y se está cumpliendo en la medida que cada vez vemos más personas, incluso más sacerdotes que están entrando en este conocimiento y están queriendo, están ansiosos por conocer, cosa que hace unos cuantos años esto no se daba. Pero la petición continua, que es la decisión de Dios, se está cumpliendo. Ahora estamos, no sé cómo ponerlo, estamos favoreciendo o estamos prestando el plano en el cual la petición divina se puede establecer en la tierra. O sea, Dios mismo en él no lo quiere hacer en él, quiere que participemos junto con él. Quiere darnos el mérito de decir, nosotros también lo hicimos. Por eso está esperando a que nosotros podamos hacerlo. Y esto tiene una enorme, enorme cualidad. Porque a veces pensamos, ay, si hubiera estado esto antes con alguna persona, algún ser querido que ya partió, ya murió. Pero recordemos que en la eternidad, o sea, está todo presente. En la divina voluntad no hay tiempo. Lo que hagamos ahorita, en este momento, puede estar haciendo efecto
en el pasado, en cualquier época, no importa. Podemos estar rehaciendo los actos de Adán después de salido de la divina voluntad, los podemos estar rehaciendo. Podemos estar compartiendo con Adán los primeros actos que hizo en su unión con Dios, en la voluntad divina. Y al mismo tiempo podemos estar en los actos del último hombre que haya sobre la tierra. O sea, es universal todo lo que hagamos. Así que no tengamos esa reticencia de decir, bueno, si esto hubiera sido antes. Podemos ayudar a todas las personas que haya, ¿sí? Tarde o temprano verá descender lo que con decisión le ha sido concedido. Esto ya tenerlo presente. Ya no hay petición, hay agradecimiento. ¿Queremos pedir algo? ¿Queremos pedir la conversión de alguien? No la pidamos. Agradezcamos de que ya se convirtió, para darle la plena seguridad de que le creemos y de que estamos seguros que se va a hacer porque es una petición hecha a través de su voluntad. Interesante, ¿no les parece? Realmente interesante. Luego dice, es una lectura del libro 20, la lectura 25 del libro 20, donde nos dice algo que dice, la voluntad humana vuelve esclavo al hombre. La voluntad humana vuelve esclavo al hombre. Lo hace tener necesidad de todo. Se siente continuamente faltar la fuerza, la luz. Su existencia está siempre en peligro y lo que obtiene es por medio de oraciones y fatigosamente. Así que el hombre que vive de su voluntad es el verdadero mendigo. O sea, mendigamos todo, ¿sí? Dice, en cambio, quien vive de la mía no tiene necesidad de nada. Tiene todo a su disposición. Mi voluntad le da el dominio de sí mismo. Por lo tanto, es dueño de la fuerza, de la luz, pero no de la fuerza y de la luz humanas, sino de las divinas. Su existencia está siempre al seguro y siendo dueño puede tomar lo que quiera. No tiene necesidad de pedir para tener. Dice, tan es verdad que para Adán, antes de sustraerse de mi voluntad, la petición no existía. La necesidad hace nacer la petición. Si de nada tenía necesidad, no tenía ni que pedir ni que implorar. Así que él amaba, alababa, adoraba a su Creador. La petición no tenía lugar en el Edén terrenal. O sea, la acción del hombre viviendo en la divina voluntad se centra nada más en esto. O sea, se centra en el amar, en el alabar, en el adorar, en el glorificar al Creador. Esa es la acción, eso es lo que el hombre debería de estar haciendo siempre. Perdida la divina voluntad, pierde los bienes y entonces ahora el hombre se dedica a pedir porque es lo que más necesita. ¿Sí? Es lo que cree que más necesita desde el punto de vista material. A veces cuando se dice esto como que entran muchas dudas y mucha incertidumbre, porque alguien puede decir, perdón, pero yo vivo en la divina voluntad o trato de vivir en la divina voluntad y tengo necesidad de, no sé, no tengo dinero, vamos a ponerlo en lo material. No tengo dinero, me faltan cosas para poder mantener mi vida, mantener a mi familia, en fin. No tengo salud, tengo una enfermedad, tengo una discapacidad, en fin.
pensamos muy a lo humano y no entendemos que primero, el alma que vive en la divina voluntad, desde el punto de vista espiritual, no necesita nada. Tiene todo, tiene a Dios consigo, fundido con Él, así que desde el punto de vista espiritual no necesita. Desde el punto de vista de alimento espiritual, porque también necesitamos acrecentar esta vida que se está desarrollando en nosotros, tenemos los sacramentos, tenemos la Eucaristía. Ahora la Eucaristía se convierte en alimento, pero no alimento, no en un medicamento para mantener mi vida, sino en un alimento para hacer crecer la vida divina que se está formando, desarrollando en mí. O sea, tenemos ya cubierta la parte espiritual, la presencia de Dios en nosotros, la presencia de la divina voluntad divinizando mis actos, la presencia de toda esa familia humana y todos los ángeles y todos alabando, glorificando a Dios como si fuera todo hecho en la divina voluntad y todo entregado por mí. Pero en la parte material, un día Luisa le dice a Jesús, oye, tú dices que en tu voluntad está todo, que no se carece de nada y que no hay sufrimiento, que no hay nada. Sin embargo, tú y tu mamá, que son tú la voluntad divina y tu mamá la plenitud de esta voluntad divina en ella, sufrieron mucho, o sea, en toda su vida sufrieron y fueron pobres, se carecieron de todo. Y entonces Jesús le dice, te equivocas. Los sufrimientos y las carencias fueron de oficio, no fueron de naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Ellos tenían la felicidad total, la felicidad divina en ellos que nunca los dejó. O sea, la bienaventuranza, la felicidad no se puede alejar de la divina voluntad. Entonces ellos permanecían inmersos en aquella esfera de bienaventuranza, pero por su oficio de redentor y de corredentora de María. Ahora se tienen que sujetar a ciertas privaciones y a ciertos sufrimientos. Y lo hacen, sí, pero lo hacen viviéndolo en la divina voluntad, dándole vida a la divina voluntad en lo que están haciendo, para que la vida divina se manifieste en todas las situaciones y que la vida divina abarque todos los momentos, todas las cosas de la vida humana. Pero dentro de ellos la felicidad divina permanecía. Los bienes divinos nunca les fueron quitados. Es como si un rico de repente lo contrataran para hacer una obra de teatro, se anotara para hacer una obra de teatro y le tocara hacer el papel de un mendigo. Ahora, ese rico, todopoderoso, si quiere hacer un buen papel, tiene que vivir como mendigo. Tiene que comer lo que come un mendigo, o sea, de la basura, tiene que comerlo. Tiene que hacer todo lo que hace un mendigo si quiere realmente llevar a cabo el papel. Jesús y María tenían que tener en ellos las miserias humanas para podernos redimir. Por lo tanto, tenían que sufrirlas, tenían que vivirlas y en ese ámbito, en ese ambiente, tenían que poner la vida divina en todo aquello. Pero su riqueza permanecía en ellos, igual que el rico haciendo el papel, no perdía sus bienes. Así que esto es lo que nos está diciendo. La necesidad hace nacer la petición. Pero ahora la criatura, si tiene la divina voluntad, no carece de nada. Por lo tanto, la oración de petición ya no es posible en ella.
una petición para ella. Y todas las situaciones que se presenten de carencias, de enfermedades, de sufrimientos, de desprecios, de abandonos, de alegrías, de todo, es participación de vida divina en la criatura. Y que la criatura tiene que vivirlo, dándole vida a la divina voluntad para que la divinidad se manifieste en todo. Nos tocó ese papel. Qué bueno. Bendito sea Dios. No importa que sea. Porque si es sufrimiento, si es enfermedad, si es abandono, si es humillación, todo esto lo podemos unir al sufrimiento, a la humillación, a la pobreza de Jesús. Y desde ese ámbito podemos brindarle a toda la familia humana lo mismo que Jesús le brindó con sus sufrimientos, con sus privaciones, con sus humillaciones, que es la salvación. Hay una lectura en donde Jesús dice que si algún alma llega a salvarse, será única y exclusivamente por los actos hechos en la divina voluntad. O sea, estamos participando junto con Él, nos está dando la grandiosa gloria y no sé, honor de estar junto con Él haciendo lo que Él hace para salvación de toda la familia humana, para rehacer a toda la familia humana y que el Padre quede resarcido de todo lo que Él ha hecho. Y aquí nos viene algo que es enorme también. Al final, una vez que haya terminado todo, el Padre tendrá en Él todo lo que Él quiso tener, toda la retribución de toda la familia humana, toda hecha por Jesús, pero repetida, duplicada, multiplicada por cada uno de sus hijos que hayan vivido en la divina voluntad. O sea, el Padre no perdió nada. Los que perdieron fueron las criaturas que, alejándose de Él, rechazaron aquella vida que Dios quería vivir en ellos, pero esa vida fue rescatada por Jesús, vivida por Jesús y rehecha por María, rehecha por Luisa y rehecha por cada alma que llega a vivir en la divina voluntad. Y ahora el Padre no solo tendrá esa vida, o sea, vivida, sino la tendrá multiplicada por todos aquellos que han querido vivir en su divina voluntad. Dice, en el Edén terrenal no había la petición, no tenía lugar ahí. Tuvo vida esta petición después del pecado, como necesidad extrema del corazón del hombre. Quien pide significa que tiene necesidad y como espera, pide para obtener. En cambio, quien vive en mi voluntad vive en la opulencia de los bienes de su Creador, como dueño, y sin necesidad y deseo siente, viéndose entre tantos bienes, es de hacer dar a los demás su felicidad y los bienes de su gran fortuna, verdadera imagen de su Creador, que le ha dado tanto sin ninguna restricción. Quisiera imitarlo, dando a los demás lo que posee. Esto es lo que decíamos también hace unos momentos, que el amor que ahora la criatura recibe, que es el amor divino, ese amor divino se dirige hacia la familia humana. Y entonces el amar como Él ama es amar como Dios ama a toda la familia humana. Y eso le retribuye a Él en amor y en gloria. Y continúa Jesús y dice, ¿cómo es bello el cielo del alma que vive en mi voluntad? Es el cielo sin tempestades, sin nubes, sin lluvia, porque el agua que quita la sed
que fecunda y que le da el crecimiento y la semejanza de aquel que la ha creado es mi voluntad. Creo que es suficiente lo que ha dicho en esta lectura, ¿no? Hay otras lecturas que hablan sobre la petición. En realidad creo que vale la pena, como decíamos hace un momento, el ver la misma verdad, el mismo tema desde diferentes ángulos. O sea, para que nos penetre con más claridad todo lo que él quiere decir. Así que vamos a ver esto, una lectura del libro 33, la lectura 2 del libro 33, en donde dice ella, o sea, la criatura, comprende bien que no hay otro bien que nuestra voluntad. Y para obtener el intento, nos la hace pedir por la infinitud de nuestras cualidades divinas. Y se ve la pequeña niña, pequeña y potente, enriquecida con las prerrogativas de nuestras cualidades divinas, como si fueran suyas, que le dan tal encanto de belleza de raptarnos, debilitarnos, para hacernos hacer lo que ella quiere y nosotros queremos. Ella se vuelve nuestro eco, no sabe decirnos otra cosa ni pedir otra cosa, sino que nuestra voluntad invada todo y forme una sola voluntad con todas sus criaturas. Así que cuando la criatura ha entendido qué significa voluntad divina y siente correr en ella su vida, no siente más necesidad de nada, porque poseyendo mi querer, posee todos los bienes posibles e imaginables. Le queda solo el delirio, las ansias, los suspiros, porque quiere que mi voluntad abrace a todos y se constituya vida de todos. Y esto porque ve que en mi voluntad eso quiere, y esto quiere su pequeñez. En el libro 22 de junio 1 de 1927, nos va a decir el por qué no se debe pedir nada. Porque para pedir necesitamos valernos de la voluntad humana. O sea, la voluntad divina, ya dijimos, no tiene necesidad, por lo tanto no podría actuar en la petición humana. Y va a hablar de la reina, va a hablar de la Virgen. Y dice, hija mía, la reina del cielo en la redención no hizo ningún milagro porque sus condiciones no le permitían dar la vida a los muertos, la salud a los enfermos, porque siendo que su voluntad era la de Dios mismo, lo que quería y hacía su Dios, quería y hacía ella. No tenía otra voluntad para pedir a Dios milagros y curaciones, porque a su voluntad humana no le dejó jamás vida. Y para pedir milagros a esta voluntad divina debía valerse de la suya, lo que no quiso hacer porque hubiera sido descender al orden humano. Pero la soberana reina no quiso dar jamás un paso fuera del orden divino, y quien está en él debe querer y hacer lo que hace su creador. Mucho más,
pues con la vida y luz de esta divina voluntad veía que era lo mejor, lo más perfecto, lo más santo, aún para la criatura, lo que quería y hacía su creador. Entonces, ¿cómo podía descender de la altura del orden divino? Es necesario para pedir valernos de nuestra voluntad humana. Si en un momento dado, viviendo en la divina voluntad, empezamos a tener la sensación, la necesidad de algo, es señal inequívoca de que ya nos regresamos a la voluntad humana. Y hace unas cuantas lecturas escuchábamos de labios de Jesús que la voluntad humana y la voluntad divina no se unen, no hay unión entre ellas, no se toleran la una a la otra. Y eso también es obvio, puesto que la voluntad humana es la que rechazó a la voluntad divina. Entonces, para poder hablar, para poder pedir algo, necesitamos valernos de nuestra voluntad y eso nos saca de la voluntad divina. Así que, ¿cómo explicarlo así rápidamente? Cuando el alma vive en la divina voluntad, lo que está haciendo es estar viviendo una vida divina, está formando en ella una vida divina, que al final de cuentas es lo que Dios quiere, que en la criatura exista la vida divina ya como propiedad. Esto es el último grado de vida en la divina voluntad, tener como propio esa vida. Cada acto que nosotros hagamos en la divina voluntad, ya cuando estamos viviendo en ella, es, como dijimos hace un momento, un crecimiento, un alimento que hace crecer nuestra vida. O sea, la vida divina no se da en plenitud, se da en germen. Entonces nosotros, entrando en la divina voluntad, seríamos los recién nacidos en la divina voluntad. Todo lo anterior, todo lo que está atrás, toda la vida que hemos llevado atrás, está prácticamente, o sea, anulada. La divina voluntad corre en todos nuestros actos y los convierte en actos de voluntad divina, pero sin mérito. O sea, no hay crecimiento de esa vida divina porque nosotros no actuamos, no estuvimos ahí y no pusimos nuestra voluntad en hacer crecer esa vida. Entonces, lo único que tenemos es la parte de la naturaleza de vida divina y la vamos a hacer crecer a partir del día que entremos ya en ella. Entonces, cada acto que hagamos en la divina voluntad, nos dice Jesús, sirve de alimento para ir creciendo esta vida en nosotros. Si por algo nos salimos, o sea, hay actos que no pongamos esa intención, que no tengamos esa unión con la voluntad divina, ese acto no entrará como crecimiento en nosotros. No nos salimos de la divina voluntad, o sea, permanecemos en ella, pero ese acto se pierde como mérito, como crecimiento de esta vida. Cada conocimiento, cada acto que hagamos nos hace elevarnos en nivel de gloria, en nivel de semejanza con el Creador. Por lo tanto, cada acto que estamos haciendo es algo que nos eleva en esa igualdad con nuestro Jesús. Si nosotros hacemos actos humanos, vuelvo a repetir, no nos salimos de la divina voluntad, pero la divina voluntad dice yo no concurro. O sea, es un acto humano, de acuerdo, hazlo. Siempre y cuando no sea con la voluntad de salirnos de ella, que no se haga con la voluntad
de decir ahorita no quiero vivir en la divina voluntad. Porque si hacemos eso, en definitiva, ahí sí perdemos el obrar de la divina voluntad en nosotros. ¿Cuándo hacemos un acto así? Cuando yo digo no quiero vivir en la divina voluntad. Cuando cometemos un pecado. Por pequeño, por que sea, por todo. O sea, un pecado inmediatamente nos pone en las condiciones de voluntad humana, ya no voluntad divina en nosotros. Así que bueno, tenemos este punto y ahora entendemos por qué la Virgen, teniendo toda su potencia, todo lo que Dios contiene en él y pudiendo hacer todo lo que hubiera querido, no lo llevó a cabo porque no era voluntad de Dios. O sea, el alma que vive en la divina voluntad debe estar atenta a lo que la voluntad de Dios quiere que haga. Esto que parece como muy simple, debemos tenerlo muy en cuenta, porque somos muy aborazados, perdón por la palabra, somos muy aborazados. Y en cuanto queremos vivir en esta divina voluntad, inmediatamente queremos empezar a hacer obras de la divina voluntad, obras grandes, extenderlo, hacer reuniones, en fin, multiplicar esto. Pero lo más probable es que esto sea voluntad humana. Buena, sí, buena, con una buena finalidad, sí, también, pero quizá no voluntad divina. Entonces, siempre que queramos hacer algo, la mejor manera de saber que estamos en sintonía con la voluntad divina es esperar a que la voluntad divina nos lo ponga enfrente, no emprenderlo por nosotros. Porque, vuelvo a repetir, estamos muy dados a decir, ay, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero hacer, yo quiero poner. Bueno, eso es lo que tú quieres. Pero aparte de que estamos prácticamente fuera, pues lo que estamos perdiendo es el crecimiento de la vida divina en nosotros. Y eso debería de hacernos temblar. En realidad deberíamos de ponernos en un punto de decir, no quiero esto. Yo quiero seguir teniendo la vida divina. Y si Dios quiere que le sirvamos, que hagamos algo de determinada forma, Él se encargará de ponérnoslo enfrente. Y en ese momento es cuando debemos llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque aparte de que es el deseo de Dios, ya Dios tiene preparados todas las gracias, todos los dones, todo lo necesario para que esa obra se lleve a cabo. Si lo hacemos desde nuestra voluntad, lo más probable es que a la larga fracasemos. O sea, y el fracaso no quiere decir el que no se lleve a cabo lo que yo quise, sino que no tenga los efectos que Dios quiere tener. Así que bueno, esto de la Reina del Cielo en la redención no hizo ningún milagro, porque sus condiciones no le permitían dar la vida a los muertos, la salud a los enfermos, porque siendo que su voluntad era la de Dios mismo, lo que quería y hacía su Dios, quería y hacía ella. No había lugar para otra voluntad. Ojalá y esto lo tomáramos muy en cuenta para evitar toda esa serie de protagonismos que existe en la criatura y protagonismos que lo más probable no sean voluntad de Dios. Continúa y dice, y por eso hizo solamente el gran milagro que encerraba todos los milagros, la redención, querida por la misma voluntad de la que era animada ella, que llevó el bien universal a quien quiera que lo desee. La Gran Madre Celestial, mientras en vida no hizo ningún milagro aparente,
ni de curaciones, ni de resucitar a los muertos. Hacía y hace milagros todos los momentos, todas las horas y todos los días, que conforme las almas se disponen, se arrepienten, dando ella misma las disposiciones para el arrepentimiento, biloca a su Jesús, el fruto de su seno, y todo entero lo da a cada uno como confirmación de su gran milagro que Dios quiso que hiciera esta celestial criatura. Los milagros que Dios mismo quiere que hagan sin mezcla de voluntad humana son milagros perdurables, porque parten de la fuente divina que jamás se agota y basta quererlos para recibirlos. Creo que es muy claro. Dice, la reina del cielo en la redención no hizo ningún otro milagro. Ese es como el centro de todo esto. Entonces, la conclusión, no debemos pedir nada por nosotros mismos. Por los demás, quizá fuera válido. Sí, quizá fuera válido. Pero vamos a ver qué nos dice Jesús sobre esto. Dice, estaba Luisa, bueno, como de costumbre, dice, estando muy afligida por la privación de mi adorable Jesús, estaba rezando y reparando por todos. Y en mi extrema amargura he dirigido el pensamiento hacia mí y he dicho, piedad de mí, Jesús, perdona a esta alma. ¿Tu sangre, tus penas no son también mías? ¿Valen acaso menos para mí? Y mientras esto decía, mi amable Jesús desde dentro de mi interior me ha dicho, hija mía, ¿qué haces pensando en ti? Tú, pensando en ti, desciendes y de dueña te reduces a la mísera condición de pedir. Pobre hija, con pensar en ti misma te empobreces, pues estando en mi voluntad tú eres dueña y por ti misma puedes tomar lo que quieras. Si hay algo que hacer en mi voluntad es rezar, reparar por los demás. Nunca, nunca pensar en uno mismo. O sea, ¿por qué? Porque ya lo tenemos todo. En otra lectura, Luisa le dice, Señor, que tu misericordia no es para mí. Y entonces Jesús le dice, perdón, ¿y qué misericordia quieres que te dé? Si te quisiera dar algo, tendría que hacerte un hurto, o sea, robarte, para poderte dar. Ya te lo di todo. Todo lo tienes en ti. Ahora úsalo. Úsalo. Esto se dice rápido, se dice muy fácil, pero qué tremenda, como diríamos, impedimentos tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, para creer esto. No es que sea difícil, no, es que no le creemos a Jesús. Ese es el punto. Estamos dudando de su palabra. Ya lo tienes todo. Úsalo. Luisa le dice a Jesús, oye, ¿tú no pensabas en ti? Y Jesús dice, no, jamás pensé en mí. Piensa en sí mismo quien tiene necesidad de alguna cosa. Yo no tengo necesidad de nada. Yo soy la misma santidad, la misma felicidad, la misma inmensidad, altura, profundidad. Nada, nada me falta. Mi ser contiene en sí mismo todos los bienes posibles e imaginables. Si algún pensamiento me pudiera ocupar es el pensamiento del género humano, que habiéndolo sacado de mí, quiero que regrese a mí,
y en tales condiciones pongo a las almas que quieren hacer verdaderamente mi voluntad. Bueno, prácticamente tenemos ya, yo pienso que ya tenemos la noción exacta de lo que es esta divina voluntad, esta oración en la divina voluntad. O sea, no, y ya tenemos también muy en concreto lo que es la voluntad humana y el rezo en la voluntad humana. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí entra algo que es primero conocer, eso es forzoso. Segundo, creer que realmente tenemos esta posibilidad de toda esta grandeza. Y en tercer lugar, o sea, saber que tener la disposición para hacerlo, para recibirlo. Bueno, ahora, ¿qué más tengo que hacer? Hay algo, una palabrita por ahí en las revelaciones que le hace Jesús a Luisa, que se llama girar. El girar es el vivir en la divina voluntad. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué es girar? Bueno, esto creo que valdría la pena tomarlo. No me gustaría entrar en este tema, porque también es muy largo y no nos alcanzaría el tiempo de poderlo abarcar y dejarlo a medias, ¿no? Creo que con lo que tenemos hemos hecho un recorrido ya de la oración humana, la oración divina, los motivos, en fin, todo.